yo ando un poco ocupadito porque estoy con cosas referentes a mi tesis y por ende no puedo dedicarles tanto tiempo como quisiera por esta vez. Si mañana o esta noche entrego los avances, entonces tal vez mañana, la próxima semana voy a estar ya desocupado, ¿ya? Entonces, eso les quería pedir, que por favor me den el tiempo de la segunda reunión para yo poder seguir avanzando con mi tesis, porque de verdad que no he dormido esta noche, estuve en la clase de la mañana, y llegué, almorcé y me puse a preparar la clase para el diurno, y ahorita estoy en eso, ¿no? Ahorita había avanzado un poquito más y llegó la hora con ustedes, ¿no? Entonces tampoco los voy a descuidar, pero sí les pido que por favor me concedan la mitad de la clase. Ya, entonces por favor me van a conceder la mitad de la clase para poder comenzar con el avance. Bien, este, bien, les decía, este es un tema que recién van a abordar con la licenciada Flores, por lo cual es muy importante que nosotros estemos tomando lo que es la parte teórica y por ende un acercamiento hacia lo que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces tienen que estar en esa constante, ¿ya? Eh, bien, se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, auxiliar. Muy bien, ahora sí. Bien, como les decía antes de que todo esto me cortara, las medidas de dispersión son medidas que acompañan y ratifican los resultados obtenidos por las medidas centrales, es decir, la mediana, la moda, la, la media simétrica, la media dimétrica, ¿ya? Es igual, lo único que hace es rectificar y ver si de verdad lo que dicen las medidas de ese central es un dato real y valedero, por ende, si podemos tomar o no esos datos, ¿ya? Entonces, es lo que hace este tipo de cosas. Es lo que hace esto que vamos a ver, esto de las medidas de expresión. Vamos a ver parte teórica. Aquí también vienen partes de fórmulas explicadas a nivel teórico, pero mejor se los explico por práctica, ¿no? Y es por eso que vamos a saltar ciertos párrafos, porque si estamos viendo partes teóricas, porque necesitamos ver qué es lo que vamos a tocar, ¿ya? Entonces, vamos con lo siguiente. Bueno, dice, conceptos. Las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas a la media. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la variabilidad, y cuanto menor sea, más homogénea será la media. Ya, así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. A ver, ¿qué es media? Es nuestro promedio, ¿ya? Nuestro promedio. Es lo que hemos aprendido a sacar con las 5 anteriores variables. La mediana, la moda, la media geométrica y la media aritmética, ¿ya? La media armónica, Oh, sí, ¿ya? perdón. Esas son... Sí, Sí, buenas noches. No sé si hay una interferencia o hay un sonido, música o algo que la verdad no puedo escuchar bien lo que está explicando, por ya, favor. ahora sí. Ahora sí, no, bueno, ves Gracias. que estoy aquí cerca con otra reunión y ahora sí. Bueno, ya, ahora sí. Yo les decía, este, ya, bien, bien, ahora sí. Bien, yo les decía que estas medidas de dispersión como que comprueban y prueban si las medidas de tendencia central o los resultados obtenidos en ellas son realmente resultados valederos para un estudio, ¿ya? Es como un comprobante, más o menos.
como una segunda carta de prueba, ya si bien las propias medidas del índice central tienen sus cosas de prueba, igual lo hacen ya, igual hacen ¿qué se llama? Igual hacen las medidas de dispersión. Bien, y dice, las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. La media es el promedio que ya habíamos tenido a sacar. ¿Ya? Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad, y cuanto menor sea, más homogénea o junta será a la media. ¿Ya? Si se sabe que todos los casos son parecidos o varían mucho, ¿ya? Ahora, ¿a qué voy con esto? Muy claro, dice, por ejemplo, en nuestra tabla de distribución de frecuencias, que por ejemplo que yo les envié, el, el promedio, el que más se repite, el número más alto, si no me equivoco, es 40, ¿ya? O 50, no lo recuerdo bien, porque no, yo tengo amnesia en cuanto a la práctica, ¿ya? Entonces, el detalle es que ¿qué tan alejado usted se 50 del principio y del final o del número más pequeño y del número más alto? En cuanto mayor sea el alejamiento que hay, en cuanto mayor sea la variabilidad, más lejos está de la media, ¿no? En cuanto menor sea, puede ser un 51, 50, 59 tal vez, entonces está más cerca, por ende el dato está más certeramente correcto, ¿no? Lo que se busca es que la variabilidad sea muy poca en comparación a la media, ¿ya? Que sea menor, que sea lo más acercada posible. Por decir, les decía, si la media es 50, entonces lo que hay que buscar es que la varianza sea por ahí 49, 48, para que se validen los datos de ese estudio. Porque si la media, imagínense, si la varianza sale por decir 30, hay un 20 de diferencia, eso es mucho. Entonces hay que recomponer un poquito el estudio general. Pero eso lo vamos a ver, ¿ya? Ese es un concepto netamente general. Bueno, a ver, vamos a ir con nuestra siguiente diapositiva. Ya, a ver, características. Las medidas de dispersión nos sirven para calificar o cuantificar la separación de los valores de una distribución. Llamaremos dispersión o variabilidad a la mayor o menor separación de los valores de la muestra respecto a las medidas de centralización que ya hayamos calculado. ¿No? Dice medidas de centralización o medidas de tendencia central, que son la mediana, la módula, la media simétrica, la media armónica, la media aritmética. ¿Ya? Las 5 que ya aprendimos ayer y de las que ustedes están haciendo una práctica. No tomando en cuenta solamente a 3 de ellas, ¿no? Como es la media, mediana y móvil, según yo recuerdo, porque ya les dije que yo les puse eso en la práctica. ¿Ya? Eso sí recuerdo. Y ya dice, llamaremos dispersión a la mayor o menor separación de los valores de la muestra. ¿Ya? Los valores de la muestra son los intervalos, ¿ya? Los intervalos de clase que están divididos de tanto a tanto, de número en número, esos son los valores de la muestra. Vamos a ver qué tan alejado. Por ejemplo, el primero puede ser 1, pero el promedio puede ser 31. Entonces vamos a ver qué tan alejado está eh, de intervalo a intervalo desde la media, ¿ya? ¿Cuánto de alejamiento hay? ¿Hay alguna pregunta? Escuché un ruidito por ahí. Bueno, no hay nada. Bueno, ya. Entonces, ya. Al calcular una medida de centralización como es la media aritmética, resulta necesario acompañarla de otra medida que indique el grado de dispersión del resto de los valores de la distribución respecto a esta media. Bien, como yo les decía, es un valor que acompaña y verifica, ¿ya? Si los datos realmente son importantes y son para tomarse en cuenta, ¿ya? Entonces dice, a estas cantidades o coeficientes las llamaremos medidas de dispersión, pudiendo ser absolutas o relativas. También hay, ahora sí, usos. ¿Para qué se usa? ¿No? Proporciona información adicional, permite juzgar la confiabilidad de la
de la medida de tendencia central. Si los datos se encuentran ampliamente dispersos, de la posición central es menos representativa de los datos. ¿Ya? O sea, digamos la media puede ser 40, pero los demás pueden tener, no sé, 5, 8 números alejados a 40 y más los demás datos o las demás partes de de las frecuencias absolutas principalmente, pueden ser menores, mucho menores a 40. Entonces no es un dato firme porque no estamos cerca ni del promedio. Esto se maneja, por ejemplo, con edades. Ya cuando las edades, digamos, tienes a un niño de 10 años, tienes a un varón, a un joven de 20, y a un hombre de 30, el promedio general va a ser 20, porque es la mitad exacta, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lugar del hombre de 30 tienes uno de 50, ¿no? El promedio general de edad tendría que ser 25 años casi, pero eso está alejado mucho desde 10 y aún más desde 50. Entonces la medida no es tan exacta, entonces ahí es donde se dice que estas medidas de dispersión pueden verificar la confiabilidad del uso o de la tendencia central. A ver, ¿hay alguna pregunta, algo? Porque estoy escuchando ruiditos. No, bueno, creo que no hay. Bueno, bien, perdón. Un mensaje que no debe llegar. Bueno, ya, a ver, dice, la primera de estas es el rango. Dice, es la medida de variabilidad más fácil de calcular para datos finitos o sin agrupar, o sea, datos simples, ¿no? Lo que, lo que la licenciada Flores llama datos simples, ¿no? Datos sin agrupar. Es decir, que no requerimos de una tabla de distribución de frecuencia, ¿no? El rango se define como la diferencia entre el valor más alto, xn, o x elevado al infinito, quiere decir, o x max, o el valor más alto, y el valor más bajo, x sub 1, o x mínimo, ¿no? Cualquiera de los dos términos vale. Cualquiera de los dos términos tiene el mismo valor, ¿no? Ya sea x sobre n, o no, x sub n, o x sub 1, ¿no? O puede ser también, ay, perdón, me refiero, x max o x min, ¿no? Cualquiera de los dos representa al más alto o al más bajo. Ya, ahora sí. Vamos a ver las características y propiedades del rango. Dice, el, el rango o recorrido, porque también se llama así, aquí lo vamos a ver como rango, aunque dice recorrido, porque así lo encuentro en un texto. Dice, es la medida de expresión más sencilla de calcular e interpretar, puesto que simplemente es la distancia entre los valores extremos, eh, máximo y mínimo en una distribución. ¿Ya? Es la resta. ¿Ya? El rango es la resta entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Puesto que el recorrido se basa en los valores extremos, este tiende a ser errático. No es extraño que una distribución de datos económicos o comerciales incluya unos pocos valores extremos, pequeños o grandes. Cuando tal cosa sucede, entonces el recorrido solamente mide la dispersión con respecto a esos valores anormales, ignorando los demás valores de la variable. A ver, acá, por ejemplo, nos habla de informes o datos económicos y comerciales, ¿no? Por ejemplo, dice que es primero, ¿no? Acá, según tercer párrafo, dice, la principal desventaja del rango o recorrido es que solo está influenciado por los valores extremos, puesto que no toma en cuenta con los demás valores de la variable. Por tal razón, siempre existe el peligro de que el recorrido ofrezca una descripción distorsionada de la dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Que al tomar solo los valores extremos, como les decía, el más alto y el más bajito para restarlos, hay muchos más valores que están en medio. Entonces no puede ser tan efectivo al medir eso, al, al- al tener una dispersión. Se usa únicamente para casos sencillos, como el hecho de que aquí nos habla, por ejemplo, de
informes económicos comerciales cuando, por ejemplo, pueden arrojar que el promedio más bajo de ventas es 0.5 chocolates al día y el promedio más alto es 100 chocolates por día, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer es restar 100 menos 0.5, por decir, ¿no? Medio chocolate, ¿ya? Entonces van a ser 99.5 de chocolate. Y ese no es un dato exacto. Eso es lo que se refiere, ¿no? Dice, en el control de calidad se hace uso de extremos del recorrido cuando la distribución a utilizarse, no la distorsión, cuando el ahorro de tiempo es, al hacer los cálculos es un factor importante. Esto nos dice que el rango recorrido se usa en situaciones de extrema urgencia para casos rápidos. Ya para cuando no tienes mucho tiempo de hacer cálculos y más promedios y otras cosas, el rango siempre te ayuda, pero para eso dice que tienes que, aquí nos pone el ejemplo de control de calidad. Dice, ¿por qué? Eh, Porque el control de calidad no se distorsiona, digamos, si hablamos de productos, hablamos de menos vendido al más vendido. Por ende, no vas a hacer un 4 para eso, ¿no? Dices, el más vendido se produce y el menos vendido se deja de producir. Es lo que nos dice este rango, ¿ya? Es lo que quiere indicar, ¿ya? Pues para lo que se lo utiliza. Ahora dice, ahora vamos con otro subtítulo. Bueno, antes de eso, ¿hay preguntas hasta aquí? No hay preguntas, ¿verdad? Bueno, creo que no hay preguntas. Bien, dice, desviaciones típicas o estándares. Es una medida de calidad típica en la que los valores, a ver, un minuto. Ay, compañeros, bueno, es una medida de la cantidad típica en la que los valores del conjunto de datos difieren de la media, o sea, son diferentes, ¿ya? Es la medida de dispersión más utilizada. Se le llama también desviación típica. La desviación estándar o desviación típica siempre se calcula respecto al valor de la media y es un mínimo cuando se estima con respecto a este valor. Dice, por eso, que la desviación típica es un poquito menor que la media, no es mínimo, ¿ya? Digamos, puede ser 49 y la media puede ser 50. Entonces, esto se calcula de forma sencilla si se conoce la varianza, por cuanto es la cosa raíz cuadrada positiva. Bueno, ya. Esto lo vamos a ver en forma práctica. Esto se calcula de la forma de cálculo porque es difícil explicarles con teoría. Prefiero colocar la fórmula de avance y de esa forma obtener la desviación típica. ¿Ya? Y explicarles igual con el cuadrito de distribución de frecuencias que ya tenemos hecho y continuar sobre ello, ¿no? Ahora sí, vamos, características o propiedades de la desviación estándar. La desviación estándar es siempre un valor no negativo, es decir, que es positivo, ¿ya? Es un valor positivo, ¿ya? Siempre va a ser un valor positivo la desviación típica. Ya la desviación típica siempre va a tener un valor positivo. Dice S, ¿no? S es la forma en la que se lo representa. S será siempre cero, por definición. Cuando S es igual a cero, eh, X, este, X igual es cero, ¿ya? Cuando la desviación típica es cero, X igual a cero para todo número con I, o sea, para todos los números existentes. Dice, es la medida de expresión óptima por ser la más pequeña. La desviación estándar o desviación típica toma en cuenta las desviaciones de todos los valores de la variable. Si todos los valores de la variable se le suma una misma constante, la desviación
típica no varíe. A ver, por ejemplo, si un valor de la variable es 55 y toditos 55, 60 y demás, ¿no? Y a toditos los valores 55 y todos los existentes se les suman el mismo número, eso quiere decir constante, la variable no va a cambiar, porque sigue siendo, no hay pues algo que la haga diferente. Por ejemplo, el sumarle a uno 5 y sumar a otro valor de la variable 3, ahí es justamente donde cambiaría. Pero si se suman, como dice aquí, todos los variables se les suma una misma constante, que puede ser otro número que vamos a ver ahorita, o bueno, en la próxima clase, la desviación estándar no varía, dice, no cambia. Si todos los valores de la variable se multiplican por una misma constante, la desviación estándar queda multiplicada por el valor absoluto de dicha constante, ¿ya? O sea que si de toditos los vamos a multiplicar, por decir, a toditas las partes de la tablita, por ejemplo, de los intervalos, podemos multiplicarlos por 5, quién sabe, tengo 10 minutos más, me indica Zoom. Entonces, lo que va a pasar es que igual, la variable igual se va a multiplicar por el mismo valor, ya, por 5 en este caso, ya. Ahora vamos a ver, aquí está, ok, no, espérame, ¿dónde estoy? Aquí está. Aquí está algo que nos mencionaba la primera diapositiva, como es la varianza. La varianza es una medida de dispersión relativa según el punto de referencia. Ese punto de referencia es la media aritmética, que aprendimos ya, de la distribución. Más específicamente, la varianza es una medida de qué tan cerca o qué tan lejos están los diferentes valores de su propia media aritmética. Cuando más lejos estén las x sub i o x infinito de su propia media aritmética, x sub i es, ya saben que es marca de clase, ¿no? ¿Ya? Cuando estén más cerca, cuanto más lejos estén las x sub i, su propia media aritmética, mayor será la varianza. Y cuando más cerca estén las x sub i de su media, menos es la varianza. ¿Ya? Esto tiene que quedar claro. Lo vamos a ver. ¿Ya? Lo vamos a ver, pero ahorita es pura teoría. Ya, es siempre un valor no negativo, positivo, que puede ser igual o distinta de cero. Será cero solamente cuando x sub i sea cero, ¿ya? Solo cuando x sub i o el número infinito sea cero, la varianza también es cero, porque no hay un número que se varíe de cero, ¿no? Entonces, la varianza es una medida de expresión cuadrática óptima por ser la menor de todas. De todos los valores de la variable se le suma una constante, la varianza no se modifica, al igual que la anterior. Si a todos los valores de la variable le sumamos un número, a todos igualitos el mismo número, la varianza va a seguir siendo la misma, independientemente del número que le sumes. Ahí, bueno, tengo un montón de notificaciones. Bueno, ahora sí. Coeficiente de variación, ¿ya? Se define como la relación por consciente por cociente entre la variación estándar y la media. O sea, división, ¿ya? Por cociente, o sea, división, la operación de la división. Dice, o en otras palabras, es la división estándar expresada como porcentaje de la media. Definición de coeficiente de variación, donde CB, o sea, coeficiente de variación, representa el número de veces que la desviación típica contiene a la media aritmética. Por lo tanto, cuanto mayor es el coeficiente de variación, mayor es la dispersión y menor la representatividad de la media. Acá nos vuelve a recargar, ¿no? Con el cociente de variación, que entre mayor sea la dispersión, menos es que vale la media, menos es que la media es realmente certera, ¿ya? Y esto se usa para identificar de verdad con esta formulita. Sí, el cociente, bueno, sí la media que tenemos, métrica o armónica, mediana o moda, es realmente
fidedigna y utilizable para cualquier estudio. Ya, acá nos lo vuelve a decir el coeficiente de variación. Ahora dice características. Ya, tenemos 4 minutitos. Quiero acabar por lo menos esta. Y luego, acá dice, ¿no? Esas son las medidas que vamos a ver. La varianza, la desviación típica, el rango, ya, esas son las tres que vamos a ver principalmente. Ya, a ver, siguen entrando acá. A ver, dice, el coeficiente de variación no posee unidades. Es decir, ¿qué cosa? Que no se mide como yo les decía. Ay, por qué no cambia la pantalla? Ahí está, ya cambió. Dice, el coeficiente de variación no posee unidades. ¿Qué quiere decir? Que no se mide como yo les decía en las variables. Por ejemplo, si es peso, se medía en kilos, en libras, ¿no? O si es... ¿Una pregunta? ¿Algo? ¿Alguien dijo algo? No, ¿verdad? Bueno, ya. Yo les decía, el coeficiente de variación no posee unidades, ¿ya? No posee unidades, por ende no se mide ni en pesos, ni en bolivianos, ni ninguna variable, ¿ya? El coeficiente de variación es típicamente menor que uno. Sin embargo, en ciertas distribuciones de probabilidad puede ser uno mayor que uno. Dice que puede ser 0.8, 0.5, pero en raras ocasiones también llega a ser 1 o, o mayor a 1, 1.5 y otros, pero no llega a más de tal vez 3, ¿no? Para su mayor interpretación se expresa como porcentaje, ¿ya? Esto lo vamos a ver en forma práctica. Depende de la desviación típica, también llamada desviación estándar, y en mayor medida de la media aritmética, dado que todo es, dado que cuando esta es cero, o muy aproximada a este valor, el coeficiente de variación pierde significado, ya que puede dar valores muy grandes que no necesariamente impliquen dispersión de datos, ¿ya? Esto dice que cuando la media aritmética resulta ser cero, no es necesario ser esto del coeficiente de variación, porque pierde un significado, porque el número que puede salir puede ser bastante grande y no nos sirve para la dispersión de datos, ¿ya? El coeficiente de variación es muy común en varios campos de probabilidad aplicada, como la teoría, mm, a ver, ya, la teoría de renovación, la teoría de colas, y en estos campos de la distribución exponencial es a menudo la más importante que la distribución normal. Ya, esto lo van a leer ustedes porque esto no lo vamos a avanzar. Esta parte es solo está acá, yo la puse por conocimiento general. Bien, ya nos va a tocar la campanita Zoom, ya es casi 18:40. Entonces yo me despido de ustedes, cuídense mucho. Nos queda una diapositiva más por ver. La vamos a ver la siguiente clase y empezamos con la parte práctica. ¿Ya? Les agradezco por brindarme el tiempo que me falta de la clase. Es que de verdad estoy muy ocupado. Creo que hoy tampoco voy a dormir, pero bueno, el estudio lo exige, ¿no? Así que buenas noches, cuídense mucho, pasen en familia, vayan a cenar si están regresando del trabajo, si están en casa, pues quédense en casa y pues no, buen provecho a todos si están cenando por ahí y si a los que van a cenar igual, buen provecho para cuando cenen, ¿no? Los quiere mucho su auxiliar, aunque no aparezca en cámara porque de verdad tiene ojeras y está desastrosamente desarreglado, así que ni modo. Hasta luego. Hasta luego, Buenas Auxi. noches, Auxi. Hasta luego, Auxi. Buenas La noches. próxima Hasta luego. clase. Buenas Hasta la noches, próxima Auxi. clase. Buenas noches, compañeras. Compañeros, también buenas noches. Se me cuidan muchísimo. Que Dios los bendiga grandemente y que, bueno. Y no se olviden de la práctica hasta el viernes a las 10 de la noche. ¿Ya? Por favor. Muchas gracias. Y pues, con todo claro, me despido. Un abrazo y que Dios los bendiga siempre.